Bueno, pues bienvenidos a todos a un nuevo podcast de Go, que nos da mucho gusto tenerlos por acá. Hoy estamos aquí con algunos amigos. Tenemos aquí a Asael Samayoa. Asaí, por favor, presentate. ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Pues ya ahí como dijo Juancho, mi nombre es Asael Samayoa, conocido como Asa. Pues ya me había ausentado algún tiempito de por acá, pero estoy muy feliz de poder estar nuevamente con ustedes, así que esperamos que sea de bendición este tiempo, tanto como ha sido para nosotros a la hora de estar preparando este podcast. Ok, y el día de hoy pues tenemos un invitado internacional desde Perú y tenemos con nosotros a Hugo Santibáñez. Él es misionero, así que mucho gusto, Hugo. Puedes presentarte ahí con la gente de Go. ¿Cómo están, amigos? Un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación, Juan, Asa. Para mí es un privilegio poder compartir este tiempo con ustedes. Estamos en Perú con mi familia. Llamamos por el Señor a plantar una iglesia aquí, así que queremos aprovechar este tiempo para estar compartiendo con ustedes. Buenísimo, Hugo. Y cuénteme, contanos cómo está ahí donde estás. ¿Hay frío? ¿Hay calor? Bueno, ya me vieron que ando enchamarrado. Realmente donde estamos es la zona, es costa del país, pero a la ciudad donde estamos se le considera como el ciclón del norte, porque los vientos que suelen haber en ciertas estaciones del año son fuertes. Estamos ahorita saliendo todavía del invierno, así que el clima está fresquito, se está frío. Pero bueno, en medio de todo, es una ciudad con gente muy cálida. Me hace recordar mucho a los chapines en su calidez. Pues qué bueno poder estar aquí y sentir ese calorcito. Tiene casaca, Lugo, tiene casaca. Los veo a ustedes y tengo envidia santa. Es que qué bueno tenerte aquí con nosotros, Hugo, también Asa. Y la verdad es de que pues estamos muy expectantes de lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Acabamos de empezar una serie recién acerca de las parábolas y hoy vamos a estar discutiendo acerca de una de ellas. Así que este es el podcast de Go. Bienvenidos. Ok, vamos a entrar de lleno a nuestro podcast y vamos a empezar con una pregunta. Y la pregunta es, ¿cuáles son los motivos más frecuentes por los que te acercas a Dios? Y cuando hablamos de acercarnos a Dios, queremos enfocar un poco más la pregunta y decir, cuando te acercas a Dios, ¿abundan más las peticiones o los agradecimientos? ¿Hacia dónde te inclinas más? ¿Hacia el agradecerle a Dios o hacia pedirle? Vamos a ver, Asa, compartinos Ah, la vos gran. como en tu experiencia. Buena pregunta, la verdad, porque bueno, ya que estamos aquí entre amigos, ¿verdad? Creo que hay que ser muy sinceros, al menos yo en lo personal, cuando me acerco a Dios, en un porcentaje muy alto es para peticiones, pues es muy difícil a veces como humanos poder venir y, claro, lo debemos hacer, sí, pero muchas veces no lo hacemos, pues al menos a mí me ha pasado y me pasa, es que yo lo busco a Él, pues por peticiones nada más. No sé si les pasará a ustedes, pero a mí, siendo sinceros con ustedes, me pasa mucho eso, el buscarlo por peticiones y ya hasta después por agradecimientos, pero en mi punto, pues yo creo que sería más por peticiones, la verdad. Yo en lo personal concuerdo con vos, creo que la naturaleza humana nos inclina a eso, pero creo que a veces depende de nuestro estado de ánimo, ¿va? Porque a veces cuando estamos también en medio de una situación que creemos que es así como que un regalo de Dios o un milagro o una respuesta, agradecidos todo el día, ¿va? Y gracias Dios y gracias Dios y gracias Dios, pero tendemos a ser muy, siento yo, injustos con Dios en ese sentido de solo agradecerle cuando nos va bien y no cuando nos va mal, ¿no? Entonces, no sé, Hugo, ¿qué pensás acerca ahí de la pregunta?
Coincido en casi todo con ustedes, pero también puedo ser transparente y honesto en compartir algo y sí me pasa muchas veces que tengo ciertos reclamos a Dios. Eh, y lo digo sí, con un grado de vergüenza, pero también lo digo con un grado de honestidad y transparencia. Eh, sí, a veces he creído y a veces esa es una lucha en mi corazón de ver ciertos factores o ciertas cosas o ciertas situaciones que me llevan a decirle a Dios, pero ¿y Dios por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué asá? Cuestionamientos, ¿no? Y parte de muchas veces en mi búsqueda con Dios es, Señor, ¿por qué? A mí me vienen mucho los por qué con Dios. Yo creo Sí, que con eso, perdón, Juancho, lo que vos decís, creo que depende mucho el estado de ánimo. O sea, estoy de acuerdo con eso. Ahorita que vos lo decías, me ponía a pensar. Y claro, o sea, o dependiendo incluso de la situación, que vos estás y, ay, gracias Dios, ¿va? Como vos decís, como ese genio que te concedió lo que vos querías. Y bueno, gracias, va, pero cuando no es así, empiezas a hacer peticiones, pues, pero me pareció muy curioso eso que dijiste porque realmente es así. oh, y de veras, también oyendo a Hugo, parte cuando uno cuestiona a Dios, ¿verdad? De hecho, yo creo que en algún momento uno en su vida llega a pensar que cuestionar a Dios puede estar mal, pero fíjense que cuando uno mira la Biblia, mira personajes que cuestionaron a Dios, ¿verdad? Pero creo que hay que hacerlo de una forma correcta. Hace poco en la iglesia nosotros mirábamos a un Habacuc cuestionando a Dios, diciéndole Dios, ¿por qué? ¿Verdad? Y Dios dándole una respuesta que él no quería oír, pero realmente creo que si somos honestos, muchas veces nosotros nos acercamos más a Dios esperando más de Él que nosotros realmente dándole agradecimiento. Entonces, creo que es un patrón que debemos de trabajar en nuestras vidas y justamente pues de eso se trata el podcast de hoy. Y vamos a ver un video, vamos a ver un video de más o menos unos 6 minutos que nos va a aclarar un poquito de qué se trata esta parábola y algunas perspectivas que un pastor aquí pues da acerca de esa parábola. Así que acompáñenos a ver el siguiente video. El reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11ª, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora 11ª recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Esta parábola tiene como destinatarios principales a los líderes religiosos que se oponían a Jesús. Ellos se caracterizaban por ser orgullosos y confiar en su propia justicia, en sus buenas obras, en lugar de confiar en la gracia de Dios.
Ellos creían que por cumplir ciertas leyes merecían mayor bendición que los gentiles. Así llamaban a los que no pertenecían a Israel. De la misma manera, hoy en día, muchos de nosotros podemos cometer el mismo error. En la parábola de Jesús, los trabajadores se quejan porque se sienten tratados injustamente, porque otros, trabajando menos, recibieron el mismo pago. Si estás usando mucho la frase "no es justo", quizás estés teniendo un problema con Dios. Quizás estés cayendo en la trampa de la justicia propia. Dios, no es justo. ¿Por qué a ellos? ¿Por qué no yo? ¿Por qué no a mí? Cuando tomas esa actitud, estás luchando con Dios. Dudas de su bondad o de su justicia, cuando en realidad Dios te ama completamente, eternamente e incondicionalmente. Pero Él no es el genio del cuento. No puedes frotar la lámpara y conseguir lo que quieres. Él te conoce mejor que nadie. Comienza a orar y a decirle: Dios, voy a confiar en que tú tienes un plan único para mi vida. Y tú sabes mejor que yo lo que necesito. Creo que el problema de fondo es este: no confiar en Dios. No creer que Él me conoce más que nadie. Es sabio y sabe lo que es mejor para mí. Hay cosas en mi vida que no tengo y Dios sabe por qué. Hay talentos y recursos y oportunidades que Dios no me dio. Y hay algunas experiencias en mi vida que no he tenido. Y Dios tiene sus razones y sus propósitos. Así que no te compares con otros. La comparación inevitablemente te llevará al orgullo o a la envidia. Los trabajadores que habían estado desde temprano pensaron: si ellos reciben eso, nosotros vamos a recibir más, porque merecemos más. La verdad que tú eres único. Dios te hizo especial. No hay nadie como tú. Él te hizo en serio, no en serie. Dentadura, huella digital, color de ojos, son 3 cosas únicas para mostrarnos que cada uno es especial y único para Dios. Al llegar al cielo, no vas a rendir cuentas por el talento que no tenías, ni por las oportunidades que no tuviste. Tendrás que rendir cuentas por cómo has vivido y qué hiciste con aquello que se te dio. Cuando veo a Dios bendecir a otras personas, me alegro y no me preocupa lo que tienen los demás. Me preocupa qué estoy haciendo con lo que se me ha dado. En esta parábola, en lugar de alegrarse por la generosidad del propietario, que es Dios, los trabajadores se resintieron. Por eso, cuando llegaron los que fueron contratados primero, comenzaron a murmurar contra el propietario. ¿Por qué a ellos? ¿Por qué no a mí? Miren la respuesta del dueño que representa a Dios. Él dice: amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿O te da envidia que yo sea generoso? Toma tu dinero y vete. Básicamente está diciendo: supéralo. Se disfruta la vida mucho más cuando se aprende a ser feliz con el éxito de las demás personas. Si solamente eres feliz con el éxito propio, solo serás feliz algunas veces. Pero si aprendes a ser feliz con el éxito de los demás, podrás ser feliz mucho más tiempo. Esta gente había sufrido 4 rechazos antes de ser contratado. Yo creo que tenían que aprender a celebrar las bendiciones de los otros antes de ser bendecidos. Necesito ser agradecido por quién soy y por lo que tengo. No debo quejarme como hicieron los obreros. Se estaban quejando por lo que habían recibido los otros, pero a fin de cuentas, todo es un regalo de Dios. A veces, las bendiciones se demoran para que aprendamos a valorarlas. Si no eres feliz con lo que tienes, no vas a hacerlo aunque tengas más. Es un mito que teniendo más vas a ser más feliz. Tengo que ser agradecido por lo que tengo y tengo que ser agradecido por lo que soy, por cómo Dios me hizo. No tengo los talentos que otras personas tienen y ellos no tienen los talentos que yo tengo. Cuando la vida te parezca injusta, confía en Dios y afírmate en su amor. Enfócate en su plan único para tu vida, la vida para la cual Él te hizo. Mirá, los de las 3, los de las 6, los de las 9 y los de las 12 no preguntaron ¿por qué a mí? Cuando ellos fueron los elegidos. Preguntaron ¿por qué a ellos? Cuando los otros fueron bendecidos. La envidia pregunta ¿por qué a ellos? ¿Por qué ella tiene mejor salud que yo? ¿Por qué tiene un trabajo o una familia y yo no? ¿Por qué a él? ¿Por qué a ella? La envidia siempre dice ¿por qué a los demás? En cambio, la gratitud dice ¿por qué a mí? ¿Por qué me has dado esto? ¿Por qué me has bendecido tanto? ¿Por qué me has elegido a mí? Eso se llama gratitud.
Bueno, pues seguimos aquí en nuestro podcast. Muy buen video hablando acerca de esta parábola. Y hay preguntas de reflexión después de ver este video. Y la siguiente pregunta es, ¿con qué frecuencia nosotros en nuestras oraciones usamos la frase no es justo? ¿Y cómo reaccionas ante las bendiciones que miras que alcanzan los demás? No sé quién quiere empezar. Bueno, yo. Ah, complicado, mira. Bueno, como ustedes saben, he estado teniendo unas semanas algo peculiares en mi vida, algo difíciles. Y justo viendo este video, me ponía a pensar mucho en eso, pues el no es justo. ¿Cómo, cómo pueden pasar ciertas cosas en nuestras vidas, ¿verdad? Y cómo reaccionamos a eso. Creo que muchas veces se nos olvida que somos hijos de Dios y reaccionamos, lo último que se nos ocurre reaccionar es espiritualmente, ¿verdad? Y solo reclamar y tratar de exigir derechos por las situaciones que presentamos, independientemente de qué situación estemos viviendo, pues. Sí, creo que es bien peculiar usar no es justo, ¿ah? Y realmente me llamaba la atención cuando decía Leandro aquí en el video, no es justo desde qué perspectiva, ¿verdad? Porque cuando nosotros creemos que somos dioses, ¿verdad? Y que somos quienes vamos a ejercer la justicia, no nos ponemos a ver todos los puntos de vista, ¿verdad? Porque al final, eh, ¿acaso Dios no puede ser bondadoso con alguien más? ¿Verdad? En lo personal creo que sí he luchado un poco a veces con la comparación, porque normalmente uno siempre se compara con, ay, aquel tiene este ministerio, aún en el ministerio, ¿ah? O ay, aquel tiene este carro, yo no lo tengo, o aquel tiene esta familia, yo desearía, pero miren, mucha últimamente Dios ha hablado mucho a mi vida y puedo voltear a ver a mi alrededor y decir, wow, Dios me ha bendecido tanto y Dios ha sido tan bueno conmigo que en lugar de estar viendo a los demás, debería estar viendo, tal como decía ahí Leandro, debería decir, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué me has dado estas bendiciones? ¿Va? Y sí es duro, ¿va? Hugo, cuéntanos. Ah, creo que podemos caer. Creo que podría decir que es un tema también ya de actitud. Eh, Pienso ahorita mucho en las últimas conversaciones que he ido teniendo con mi hija, la mayor, mi hija tiene 9 años. Y ya estábamos en este tenor de conversaciones con ella, donde ella empieza a manifestar empieza ya a ser un poquito más racional y a cuestionar. Y de repente ella ha tenido ciertos pequeños incidentes, tropezones, heridas, y me decía, entre lágrimas en algunas ocasiones, me decía, papá, es que no es justo que a mí me pase esto y a mi hermano no es justo que yo me golpee y mis primos no es justo, no es justo, no es justo. Pero una de las cosas que he podido ir identificando con ella, se las comparto, porque creo que eso también pasa con nosotros, es una actitud de víctimas, que nos podemos convertir en víctimas de las cosas. Y cuando Dios decide poner esas cosas, esas situaciones, es cuando nosotros entonces decimos, y es que soy como una víctima. Y la volcamos no solo en nuestra oración, que eso sería tal vez el momento cuando podemos tener un tiempo personal con Dios, pero hay momentos en los que son esos pensamientos del día donde decimos, es que Dios, es que no es justo, ¿no? Que no es justo porque yo no tengo, porque a mí me falta. Y Juan, tú decías bien algo, que aún ministerialmente puedes llegar a la comparación, porque tú volteas a la derecha y ves a tu hermano, a tu consiervo, que ministerialmente va creciendo, van desarrollándose, volteas a tu izquierda y ves que otros ya empezaron reuniones en vivo, ya tienen más personas asistiendo y tú dices, y nosotros seguimos en Zoom. ¿Por qué? Pero
creo que es muy importante también que podamos reconocer y lidiar que tal vez podemos estar cayendo en un aspecto, en una actitud de víctimas, en vez de solamente también tener la actitud de agradecimiento y bendecidos. Sí, no hacernos las víctimas. Como decir, el de víctima. Y sí, es cierto. Yo también que tengo hijos pequeños, es cierto, los niños cuestionan mucho eso y eso no es más que un reflejo de nuestra naturaleza caída, ¿verdad? De nosotros creer que somos dioses, ¿verdad? Y que podemos decidir. Vamos a seguir avanzando. ¿En qué situaciones hemos nosotros luchado de alguna manera con Dios para obtener lo que queremos? ¿Y por qué creen que muchas veces es a Dios, miramos a Dios como ese genio de la lámpara que nos tiene que conseguir nuestros deseos? Y cuando Dios nos dice no, ¿cómo reaccionamos? Mira, yo creo que lo vemos, bueno, yo creo que es así, tal vez. Yo creo que lo vemos de esa manera porque sabemos el poder que tiene Dios. Primero, porque es algo que hemos aprendido siempre, las historias bíblicas, y sabemos lo que es Dios. Por eso muchas veces nos idealizamos o nos imaginamos a un Dios como el genio de la lámpara, como vos decís, y que está para cumplir nuestros caprichos, pero lo tratamos de ocultar con falsa humildad, podría ser, porque es como, Dios, que se haga tu voluntad, pero obviamente en el corazón ya es que yo quiero esto y yo lo quiero, ¿verdad? No es, realmente Dios lo estoy diciendo, pero realmente no lo siento. Lo que realmente siento es de que me tenés que cumplir porque yo lo quiero. ¿Y qué pasa cuando la respuesta es no? Pues obviamente ya entra la duda o tengo que orar más fuerte. Eso lo había escuchado una vez y decía, ¿vos crees que cuando Dios no te ha contestado tenés que orar más fuerte? Y eso hacemos a veces, es que tal vez no oramos lo suficiente. No, cuando vos se lo expones a Dios, ya confiaste en Él y se lo tenés que entregar. Pero a veces incluso hasta en eso nos engañamos, ¿verdad? Uy, es que no me ha contestado y voy a orar. Y claro, obviamente hay que seguir orando y porque pues, Dios quiere que expresemos nuestro corazón hacia Él, pero hasta a veces en eso nos confundimos, ¿verdad? Tal vez no estoy orando lo suficientemente fuerte porque no quiero caer a la realidad que es que la respuesta ya fue no. En sí, en dado caso, la respuesta fuera no, porque siempre Dios va a contestar, sea sí o no, pero a veces creo que esa es la forma que nos idealizamos y las malas prácticas que traemos, por eso es que hacemos ese tipo de cosas. Hugo, ayúdanos con esta Yo pregunta. podría decir algo. Sí. Oh, perdón, si solo me permites añadir algo a lo que ya se dijo. Creo que una lucha tan grande que nosotros tenemos respecto a Dios es que nosotros, o un error que todos tenemos respecto a Dios es que creemos que Dios está a nuestra disposición, cuando somos nosotros los que estamos a disposición de Dios. Y se trata, en el pasaje de esta parábola, si bien vemos a Dios que habla, que dice, se presenta como justo, sin embargo también hay algo que yo distingo en este pasaje. Y sí, correcto, Dios es justo, pero también hay una verdad. Dios es soberano. Y nuestra lucha más grande es que Dios es soberano. Y vaya si no es una lucha, y les voy a decir por qué, cómo lo miro yo. A veces nosotros miramos un pedacito de lo que estamos viviendo y no miramos el futuro. Y Dios ya estuvo en el futuro, ya está en el futuro. Entonces, muchas veces Dios dice no, es porque Él ya vio que en el futuro no lo necesitamos. Y esa providencia y esa soberanía de Dios, un Dios que no lo puede contener el universo, como decía nuestro pastor, quererlo meter en un cerebro de 2 libras, o sea, es complicado y entenderlo. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta, que es, de alguna manera, nosotros vivimos comparándonos con los demás. Yo en lo personal, contestando esta pregunta,
Creo que en alguna etapa de mi vida sí. Siento que esto ha sido algo que he podido madurar, pero creo que en alguna etapa de mi vida así, sí, yo me comparo con el que tiene más. Lo peor, y lo hablamos en un podcast pasado con Eduardo y con Alain, que es el pastor de jóvenes donde estamos, y hablábamos de que lo peor es que a veces cuando hay comparaciones, nosotros siempre nos comparamos con el que tiene más. ¿Por qué no nos comparamos con el que tiene menos? ¿Verdad? Y somos más susceptibles a decir, wow, tengo más que el que tiene menos, ¿verdad? Y de alguna manera, eh, creo que esto nos debe llevar a tener gratitud con Dios por lo que somos y por lo que tenemos, porque en su soberanía, Él sabe que lo que nos da es lo que necesitamos. Y aceptar eso, pues es difícil, pero a ver, cuéntenme ustedes, ¿cómo en su vida ustedes han luchado con el hecho de compararse con los demás? Ha sido una lucha también para mí. Ha sido una lucha para mí y una lucha fuerte. Eh, Podría decir que lo que Dios en algún momento, o lo que me permitió o me está permitiendo crecer en esa fase, tiene que ver con el contentamiento. Estate satisfecho por lo que te doy y no por lo que no tienes. Y vuelvo a decir, aún sigue siendo una lucha, porque es fácil voltear los ojos y desviarlos. Pero cuando vienen esos momentos, es cuando le pido a Dios mayor contentamiento por lo que tengo y no por lo que me falta o por lo que quisiera. Y eso en lo personal es un recurso que Dios usa para llevar mi mente al pensamiento correcto o volver mi mente al pensamiento correcto. Y es que ahí es bien difícil esa pregunta, ¿va? Porque nosotros para eso Dios nos dio dos ojos, ¿verdad? Para que veamos las cosas. Y a veces en nuestra propia carnalidad, ¿verdad? Es inevitable no ver. Ojo, o sea, tenemos que tener cuidado que ver, ¿verdad? Pero a veces es tan inevitable y por eso me encanta Asaf en el Salmo 73, ¿verdad? Porque él dice que por poco resbalan sus pasos, ¿va? Cuando él empezó a ver a los demás, es que él tiene esto, a ellos les va mejor, como vos decías, pero Asaf llega a un punto y dice, pues hasta que comprendí el fin de ellos, ¿verdad? Y él dice, pucha, me sentía como un burro, ¿va? Porque prácticamente le hace la referencia de que se sentía como un animal, ¿verdad? Pensando ese tipo de cosas. Creo que de una u otra manera todos, incluso los que nos están escuchando, los que nos están viendo, hemos llegado a un punto de no, pues yo soy muy maduro y todo, pero el diablo sabe en qué situación estás cojeando y ahí es donde te agarra y te pone a la persona perfecta para que vos realmente trabajes en eso. Y como decía Hugo, empezar a encontrar un contentamiento cuando a veces las situaciones no parecen favorables en ese momento para nosotros. Wow, interesante. Vamos a pasar ahora a un espacio de preguntas de aplicación. Como ya oímos, ya prácticamente Leandro nos contó la parábola, entonces, y nosotros también ya la leímos ahí de alguna manera con Hugo y Asa. Mejor vamos a pasar a estas preguntas de aplicación para que podamos realmente aprovechar también el tiempo. Y la primera pregunta, que creo que ya Hugo la respondió, pero la vamos a hacer para que quede claro, es: ¿qué atributo de Dios se destacan en esta parábola? Hay dos atributos y principalmente están basados en el versículo 4 y 7. A ver, ¿alguien quiere compartir la primera y decirnos cómo mira él ese atributo de Dios en esta parábola? Ahí en el 4 y 7 como vos decías, pues la justicia, la justicia de Dios, ¿verdad? La pongo, eh, pues como Hugo decía, pues su soberanía, ¿verdad? Y la soberanía de Dios es que Él es un Dios justo, ¿verdad? Es un Dios... Y justo
yo escribí algo en mi Biblia cuando estaba estudiando allá en México, pero después se las voy a compartir, justo por esta palabra, que el atributo que se hace ver en este 4 y 7 pues que es que Dios es un Dios justo, ¿verdad? A veces, aunque pareciera muchas veces que no lo es, y es injusto con nosotros. Y hay otra característica ahí bien importante, no sé si Hugo la viste, la otra característica que menciona ahí. Sí, vinculando con lo bondadoso de Dios, pero también puedo decir que esa bondad está vinculada con la misericordia, con su misericordia, porque Dios decide dar lo que no merece los que trabajaron menos tiempo, y esa es gracia, esa es misericordia, o sea, no te da lo que mereces, te da lo que no mereces, y honestamente nosotros no merecemos nada, por mucho que querramos creernos esa mentira, no merecemos nada. Lo que tenemos es gracia. Lo que esta persona hace, en la palabra también nos muestra que Dios obra en gracia y misericordia. Que aunque no tuviste la misma carga de trabajo, pues te doy lo que mi deseo creo es lo que quiero darte. Entonces, esa es otra de las cosas que también puedo destacar. Wow, y apliquemos esas dos características de Dios a nuestra vida, su justicia y su bondad. Yo creo que con el hecho de nosotros pensar en un Dios justo, que muchas veces hemos visto su justicia obrar en nuestras vidas y su bondad, como no vamos a decir que la hemos visto, ¿eh? Pero muchas veces son características que olvidamos cuando nosotros estamos delante de Dios diciéndole a Dios, ¿tú qué no es que no es justo? O sea, que es prácticamente diciéndole a Dios, es que no sos injusto, ¿verdad? Porque si estamos diciendo no es justo, prácticamente lo que le estamos diciendo es sos injusto. Y cuando le decimos a Dios, no me das, prácticamente le estamos diciendo, no eres misericordioso ni eres bondadoso con nosotros, ¿verdad? Entonces, realmente que son dos características de Dios que sumadas a su soberanía, a todo lo que Él hace y todo lo que es, realmente pues llena nuestro corazón. De hecho, esta semana quiero traer ahí a cotación algo que vimos por ahí en un video. Estaba Francisco, el pastor de la iglesia, hablando de las características de Dios y cómo esas características se complementan, ¿no? Y entonces pensemos ahorita, por ejemplo, en un Dios justo pero bondadoso. ¿Qué pasaría si tuviéramos un Dios que solo es bondadoso pero no es justo? Tendríamos un Dios que daría todo a todo el mundo, ¿eh? Y al revés, pensemos en que Dios es justo, pero no es bondadoso. Creo que ya nos hubiera consumido un rayo, hubiéramos sido ceniza, y entonces ahí es lo bonito ver un Dios que sus características en conjunto obran para ser el Dios supremo que es y ser ese apoyo que necesitamos en cada área de nuestra vida. No sé, Asa, si tenés alguna reflexión de esto. Les voy a leer lo que había escrito aquí en mi Biblia, como les digo, porque justo en lo que vos decías ahorita de si podemos separar incluso esos dos tipos de atributos, y yo ponía acá, lo justo no entra en juego cuando se habla de la relación de una persona con Dios. Y ojo, quiero tener mucho cuidado con lo que le estoy diciendo, y ahorita les voy a explicar por qué. Dios nos ofrece la gracia y no la igualdad. Si la vida fuera justa, entonces todos pagaríamos por nuestros pecados y pasaríamos la eternidad en el infierno. Y claro, o sea, Dios es un Dios justo, pero Dios también es un Dios bondadoso. O sea, si separamos esos dos atributos, y obviamente si separamos a los demás atributos que tiene Dios, todo se va a la ruina, pues. Pero cuando realmente vos empezás a entender atributo por atributo, atributo, y que nada de eso se puede separar, porque así es Dios, tal vez nosotros lo podemos separar, porque muchas veces nosotros somos injustos con los que han sido muy buenos. Pero si ha sido bueno con vos, sí, porque nosotros nos olvidamos tan rápido de lo que ha sido las personas con nosotros como con Dios, ¿verdad?
hemos visto un Dios bondadoso, pero se nos olvidó y por eso estamos en este momento como estamos. O un Dios justo, pero me pasó esto y se me olvidó que yo siempre he sido justo con vos, ¿verdad? Y es un revoltijo posiblemente en la cabeza, pero el descansar que Dios no es como nosotros, wow, o sea, explota la mente. Explota la mente y nos hace confiar plenamente en Él. Y creo que uno de los asombros de poder crecer en el conocimiento de Dios, pues es que nos lleva a tener una adoración, ¿verdad? Una adoración a saber que Dios es un ser único, especial, justo y bondadoso, como lo estamos viendo aquí. Y para que miren que estamos en vivo, ahí tuvimos problemas de conexión con Hugo. Esperemos que se nos pueda unir ahí en lo que queda del podcast. Pero vamos a continuar. Técnicos. Y dice, a ver, si vimos la historia, dice, ¿cómo reaccionaron los trabajadores que empezaron a trabajar desde muy temprano? Y la pregunta es, ¿qué harías vos en el lugar de ellos? ¿De qué manera has experimentado, de qué manera, eh, en qué situación te sentirías tentado a decirle a Dios lo que tiene que hacer? O sea, en primer lugar es, ¿cómo reaccionaron? ¿Cómo lo harías vos? ¿Y en qué maneras muchas veces nos sentimos tentados a decirle a Dios qué hacer? Complicado, porque yo ahorita les podría mentir y les podría decir, yo, yo más bien estaría feliz por ellos. Cuando yo me partí el lomo todo el día y ellos ganaron lo mismo. Les mentiría, ¿saben por qué? Porque eso cae mal, cae mal, es injusto a nuestra perspectiva y les puedo poner tal vez un ejemplo, pues cuando estabas en el colegio y estaban todos los amigos molestando y vos tal vez estabas haciendo tarea y a todos los castigaban, ¿no? Puchiga, o sea, ¿cómo? Pues si no es justo, pues si es castigarlos a ellos y no a nosotros, pues, pero yo considero, obviamente el Espíritu Santo me hace actuar de una manera diferente y el hecho del conocimiento que Dios me ha permitido tener me obliga, por decirlo así, de una manera, o sea, porque no es que te obligue, ¿va? Sino, por decirlo de una manera, a actuar diferente, ¿va? ¿Y qué sería lo diferente? Pues a alegrarte porque pues igual ellos iban a ganar lo mismo, pero es complicado, muchas veces, como les decía, también se nos olvida, somos tan rápidos para olvidar y a veces se nos olvida actuar más como Cristo y actuamos más como Asa. Sí, al mismo tiempo, pues complementando un poco ahí lo que vos decís, definitivamente, ¿qué hubiera hecho yo en su lugar? Me hubiera enojado. Definitivamente creo que como seres humanos y somos tendemos a creer que nuestra justicia es la justicia de todo y que si no se hace lo que nosotros decimos, pues no es justo, ¿verdad? Y tratar de defender nuestros puntos de vista a capa y espada, a tal punto de decir, no, es que si Dios no me contesta de esta manera y no lo hace como yo lo quiero que lo haga, no es justo. Pero de alguna manera, creo que no somos, y tal vez con esto quisiera concluir la pregunta, no somos quienes para decirle a Dios qué es lo que tienen que hacer. ¿Verdad? Y si bien es cierto, nuestro corazón puede anhelar algo y yo no estoy en desacuerdo de que vengas delante de Dios aún a pedirle un Ferrari si es el deseo de tu corazón, pero no somos quienes para decirle me lo tenés que dar porque si no me lo das, eh, no, me lo tenés que dar porque sí, va. Entonces, de alguna manera, creo que sí tenemos que crecer en nuestro entendimiento de Dios, el de saber que su justicia y su bondad son dos características que están ahí y que Él va a hacer lo que es justo y lo que es bondadoso, independientemente que a Juan no le agrade, independientemente que nosotros no creamos de que, sí, a mí me agrada lo que Dios hizo. No, de todos modos Él va a ser justo y va a ser bondadoso, a pesar de que yo piense que no fuera así, ¿no? Y vamos a leer un versículo de la Biblia, tal vez a vos me lo buscas ahí, Eclesiastés 4:4. Ahorita lo busco. Vamos a leer ese versículo, Eclesiastés 4:4.
Va, dice así. Espera, ahí está ya. Dice así. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Wow, creo que es algo muy, muy sabio y que nos lleva a a la otra pregunta de aplicación. ¿Qué sucede cuando alguien tiene éxito en lo que hace? Y seamos honestos, o sea, yo en lo personal aquí mucha no es, o sea, no lo está diciendo él, yo lo estoy diciendo. Tenemos a alguien que juega muy bien fútbol, que es Sasa. Si no lo han visto jugar, vayan a verlo algún día. Pero ¿qué normalmente provoca eso en los demás? A ver, Asa, en tu experiencia, ¿qué provoca eso en los demás? Pues obviamente sin quererme yo jactar de lo que no dije, es que genera mucha envidia. Porque, ¿por qué lo pienso? Porque te das cuenta de la intención del rival después hacia uno, pues. Sí me han lastimado mucho físicamente y me han dicho hasta de lo que no va a morir, ¿va? Por el hecho de, de poder verlo así, de que alguien tenga un tipo de éxito diferente al tuyo y genera eso en tu corazón. Y creo que esa es una de las evidencias más fuertes, pues, pero es lo que van, pero es fútbol, ¿no? Pero muchas veces incluso puede ser esa misma reacción en tu corazón, pero como no es fútbol, no lo decís, pero en tu corazón está posiblemente esa misma actitud, o hasta peor. Sí, pero digámoslo así, si entendemos nosotros una parábola como esta, y que también estoy seguro que pasa, van a haber gente que, me imagino que también ha habido gente que se te acerca a decirte vos que bien jugás. Sí, ¿Ah? sí, definitivamente. Incluso me pasó ahora en el partido pasado. El partido pasado, pues les cuento, ¿verdad? Aquí yo estoy jugando un campeonato ahí no voy a decir marcas, ¿va? Pero ahí en unas canchas que hay en bajadas. Pero pues tenemos buen equipo y hemos tenido partidos muy fáciles. Pero este partido que pasó nos tocó con un equipo muy bueno, muy bueno. Nos iban ganando 3-1. Ya estábamos algo frustrados, ¿verdad? Porque en todo el campeonato no nos había tocado así de fuerte. Pero lo que pasó es de que los chavos jugaban muy bien. Y algo que he aprendido a lo largo de todo el tiempo que he estado jugando es de saber aprender a reconocer al rival. Y después los empatamos. Y recuerdo yo que, pues, como yo estaba jugando de defensa, sí me tocaba darle de vez en cuando algunas pataditas a algunos, ¿verdad? No tal vez con mala intención, sino porque eran muy rápidos. Había un chavo que era muy rápido y la cancha estaba muy lisa y trataba de quitarle el balón y a veces me lo pasaba llevando, pero, o sea, no era con esa intención. Pero recuerdo que en una de esas se cayó y lo fui a levantar y le dije, vos, perdóname, ¿verdad? Es que sos muy rápido y me cuesta marcarte, ¿verdad? O sea, reconociendo al rival, ¿verdad? Y pues también en algunas ocasiones me lo han dicho a mí, pues es que no es con mala intención, pero es que te adelantás o sos aquí y perdón, ¿verdad? Y decís, claro, o sea, te están dando como ese tipo de reconocimiento y no es en mala onda, sino reconocen ciertas cosas que dices, wow, hasta se siente bien que la gente no sea por envidia, sino que te lo digan de corazón, ¿verdad? Y yo creo, Asa, que a eso es a lo que Dios nos quiere llevar en esta lección. O sea, de alguna manera está bien ser agradecidos con Dios, pero de alguna manera también está bien alegrarnos por nuestro prójimo, ¿verdad? Sí, realmente. Qué bueno, por ejemplo, decir, qué bueno que juegas bien fútbol, qué bueno que estás, te va bien en la U, qué bueno que no tienes necesidad como yo la tengo, qué bueno Claro, que puedes comprarte lo que yo no puedo. Y al final gozarnos y decir, gracias Dios porque se lo diste también a él, ¿verdad? Porque has sido bondadoso con él y es algo que realmente nos lleva en esta parábola a reflexionar en eso, muchachos. O sea, ¿cuántas veces nos alegramos por el éxito de los demás? ¿Cuántas veces o sea, por el éxito de nosotros, obvio, nos alegramos todos, pero claro. ¿cuántos celebramos el éxito de los demás? Muchas gracias a Dios conseguí trabajo.
ay, yo llevo 1000 años buscando trabajo y no consigo, ¿ah? Y muchachos, fíjense que ya compré carro. Este sabe ni de dónde se lo robó, ¿ah? Entonces, realmente uno, uno como que empieza a juzgar, pero la palabra nos reta a tener realmente esa característica de no solo alegrarnos con lo que tenemos y con lo que Dios nos da, sino también por aquello que nuestro prójimo busca. Y para terminar este podcast, a ver, haz ahí unas palabras de conclusión que te puedas dirigir ahí a la gente y que puedas dejarles ahí alguna enseñanza. Bueno, diciendo, creo que en mucho tiempo de mi vida me pasó eso, ¿verdad? Como ya lo habíamos platicado, como Juancho incluso lo mencionó, en lo ministerial, incluso en lo futbolístico, en lo económico. Pero ahora les puedo decir con toda libertad y, pues obviamente siendo Dios mi testigo, conociendo mi corazón, es de que ahora esa mentalidad ha cambiado, pues es el hecho de, wow, realmente alegrarme por el bien ajeno, pues, y más cuando son tus amigos. Dices, la mira, como decía Juanpa, compró un carro, ah, qué bueno, van a andar a pie, o mira, construí esto, qué bueno, ¿verdad? Y es más, eso te llena el corazón. Cuando mi pensamiento era, la gran, ¿por qué no tengo eso? Se llenaba de amargura y se llenaba de tristeza y el diablo aprovechaba para bajonearme. Y no lo hago porque, me quiero sentir feliz, no, sino realmente me nace y me alegra un montón. Pues yo veo a mis amigos, incluso unos de México, se han estado casando y así, y me alegra un montón, ¿verdad? Yo digo, wow, o sea, luchó por esto y lo tiene, o un ministerio, y ya les dan la oportunidad tal vez de hacer esto, lo otro. Wow, qué satisfactorio. ¿Y qué les podría decir yo como conclusión de este podcast que hemos tenido, que hemos tocado muchos temas y aquí pudiéramos estar toda la noche hablando, pero tampoco los queremos aburrir con nuestras voces, pero realmente que independientemente que tal vez no se te haya quedado nada, que tal vez te acordás de ciertos ejemplos, de ciertas cosas, pues el descansar en Dios, ¿verdad? El descansar en Dios como eh, dueño de la viña, ¿verdad? Y él le decía, o sea, ¿acaso no puedo hacer yo lo que quiero con lo que tengo, ¿verdad? O te da envidia que yo sea generoso con estas personas. Claro, eso te lo puede decir Dios, pero nunca te lo va a decir, porque, pues no, Dios no es como nosotros. Pero si algo te puedo decir en esta noche, o en esta mañana, o esta tarde, en el horario que nos estés escuchando, es de que puedas descansar en Dios y en la justicia de Él y en todos los atributos que Él pueda tener. Cuesta totalmente porque es un choque en todo lo que tal vez nosotros podemos creer o pensar. El descansa en Él, ya vas a ver que las cosas van a cambiar porque independientemente la situación que estés viviendo hoy o que te pueda entrar, todo, pero Dios en su momento está con vos, nunca te va a dejar y confiemos más en Él y dejemos de tratar de usar nuestro razonamiento humano, que lo único que es meramente humano y por eso vivimos fallando constantemente. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo y confiar en lo que Dios quiere para nosotros en este momento, porque lo que posiblemente Dios quiere para nosotros en este momento es lo que es lo necesario para nosotros en este momento. Como estos obreros, ¿verdad? El último que llegó, eso era necesario para él. ¿Y qué con el primero? Bueno, eso era necesario también para él. Pero descansemos en lo que Dios quiere hacer en nosotros y confiemos en Él, que Él nos está dando lo que nos corresponde, no lo que merecemos, porque no merecemos nada, pero lo que nos corresponde y lo que Él quiere darnos en ese momento. Posiblemente nos va a dar más después o posiblemente no, pero descansemos en Él, ¿verdad? Gracias, Asa. Yo también pues me despido de ustedes y diciendo de que esta parábola me enseña dos atributos grandes de Dios, su justicia y su bondad. Y yo debo entender su justicia no como la justicia humana,
sino una justicia que está por encima de mis preceptos, de lo que yo pueda llegar a pensar. No depende en lo más mínimo de lo que el hombre piensa, porque es cabal, como decía Asa, si al final no merecemos nada, no merecemos nada y nada trajimos a este mundo y nada es nuestro, ¿verdad? Por eso algo que también tenemos que hacer es no aferrarnos a las cosas materiales de alguna manera, ni a las cosas que miramos que la gente posea. Me recuerdo ahorita de un salmo donde habla de que no mires al corazón del impío, cómo prospera y que te puedas entrar como a ese tipo de tentación. Y realmente pues confiemos en la justicia de Dios, confiemos también en su bondad, que así como Él es generoso con todo el mundo, porque existe una gracia común que Él hace llover sobre buenos, sobre malos, Él hace caer, salir el sol todos los días para buenos y para malos, casi hay una bondad muy grande. Y qué bondad más grande, muchacha, y cómo no aprovechar este espacio para decir, qué bondad más grande que darnos a su hijo para morir por nosotros. Y esto es algo que a mí me marcó de la serie Habacuc hace un par de meses en la iglesia que decía, eh, si tú le pides algo a Dios y Dios no te lo da, no se te olvide que lo más grande que Dios te pudo haber dado ya te lo dio y fue a su hijo por amor a ti. Y lo único que debes de hacer es arrepentirte y poner tu fe en él. Y wow, eso es suficiente, mucha. No tenemos por qué estar pensando en un Ferrari, porque ni aún todos los Ferraris del mundo pagarían lo que Jesús hizo. Y ni aún tener todas las mansiones y todos los lujos y toda la fama pagaría lo que Dios hizo de rescatarnos del infierno, justificarnos, adoptarnos, llevarnos y reconciliarnos con Dios. Entonces, pensá mucho en eso antes de empezar a compararte, de empezar a cuestionar a Dios y de empezar a cuestionar sus virtudes. Pensá, Dios ya me ha dado su hijo y eso es suficiente para mí. Así que este ha sido un podcast más de Go. Qué excelente. Vamos a tener más podcasts, mucha. En alguna de esas, de repente, pues vamos a invitar a alguno de ustedes a que se pueda meter aquí con nosotros a escucharlo, a que esté ahí. Se vienen más podcasts ahí con Asa. Asa, bienvenido a casa. Vos sabes de que esta es tu casa. ¿No? Siempre es bueno volver a casa, ¿verdad? Así que de verdad gracias por la oportunidad y pues espero que sea de bendición para ustedes. No sabemos qué situaciones pueden estar pasando o cómo Dios va a hablar a sus vidas a través de esto, pero pues esperamos que sea de bendición como ha sido para nosotros y pues ahí nos vamos a seguir viendo, primero Dios, en más oportunidades. Ok, pues ánimo, muchachos, estamos ahí con todo y nos estamos viendo. Dios los bendiga, estén pendientes ahí de las redes sociales y de todo lo que tenemos. Lastimosamente, Hugo se le cayó la conexión, está en medio de un campamento, pero ahí te mandamos también saludos, Hugo. Gracias por tu participación y nos vemos en el próximo podcast de Go o en donde nos miremos. Pero que Dios te bendiga. Un abrazo, nos vemos. Ya, con cuidado, nos vemos.